Vamos a ver integrales directas. Integrales directas, como su nombre lo dice, se refiere a integrales que no necesitamos hacer nada, simplemente seguir la fórmula en la que aparecen. Aunque dé la impresión de que no sea una fórmula directa en la integral, generalmente este tipo de integrales lo son. Vamos a empezar con aquellas integrales que son tan sencillas que no requieren de explicaciones. Por ejemplo, si ustedes tienen la integral de 7 veces el coseno de x, lo único que tenemos que hacer aquí es simplemente tener en cuenta que el 7 es una constante. ¿Por qué sé que es una constante? Porque estoy integrando respecto a x. Eso es lo que me dice. Saco la constante y entonces esto es 7 veces la integral del coseno de x. Ahora, lo que vamos a hacer es darnos cuenta utilizando un formulario, es que eso es directo. ¿Por qué? Porque dice que la integral del coseno de u es el seno de u más una constante. Por analogía, nosotros tenemos que si este es u, aquí está el diferencial de u. Eso es lo más importante que hay que verificar. Si está el coseno de u, al lado está el diferencial de la misma variable. Nosotros tenemos coseno de x, quiere decir que la integral ya es directa. Y simplemente sustituimos el valor en la fórmula, quedándonos 7 veces por el seno de x, porque esa es nuestra variable, más mi constante. Y ese es mi resultado. Estas integrales son igual de sencillas para algunas fórmulas que voy a poner aquí. Por ejemplo, la del coseno, por ejemplo, la del seno, que esto es menos el coseno de u, más una constante. La del exponencial, e a la u de u, es e a la u más una constante. Y pues otras cuantas más que existen que son así de directas. Por ejemplo, si tú buscas más en formularios, pues te vas a dar cuenta que la integral de la tangente de u también es directa. Para ahorrar espacio no voy a poner cuánto vale, pero lo que quiero que lleguen a entender es que todas estas integrales que estoy poniendo aquí se resuelven como la de en color negro. Es decir, todas estas integrales que aparezcan son igual de directas, simplemente hay que sustituir el valor que me dice cuánto vale cada una de ellas. No hay que hacer nada más, solamente si hay una constante multiplicándola la sacamos, como es en este caso. Otras, por ejemplo, que son directas, son las integrales de la secante cuadrada de u. De hecho, la integral de cualquier trigonométrica, ya sea directa o inversa, todas son directas, senos, cosenos, tangentes, secantes, cosecantes, todo eso es directo, más las exponenciales. Es decir, estas integrales en su conjunto no requieren ningún tipo especial. Simplemente con este ejemplo espero les quede claro que solamente tengo una constante, la saco y es todo. Vamos a pasar a integrales que ya son un poquito más, entre comillas, laboriosas, pero siguen siendo directas. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente. Por ejemplo, vamos a resolver esta integral que tenemos aquí. Para resolver esta integral, el primer paso, cada vez que tengamos sumas y restas, lo recomendable, más no siempre es así, lo recomendable es separar la integral en todos estos sumandos. En este caso nos quedará tres integrales, la integral de x sobre x. Y ahora, lo más importante para estas integrales es cada vez que nosotros tengamos una raíz en cualquier potencia de su raíz, es pasar la raíz a exponente. Eso es lo más importante. Entonces en este caso tengo raíz cúbica y eso es x a la 1/3 de x más la integral de 4 sobre x de x menos la integral de 3 sobre x a la menos 4 de x. Y ahora el siguiente paso es simplemente utilizar leyes de los exponentes para que nosotros tengamos las integrales adecuadas. En el primer caso, esto será la integral. Y recuerdo que en este caso, como tengo una división, va a ser la resta de los exponentes. Es decir, x a la 1 menos 1/3, que es lo que tenemos como división. Todo diferencial de x. Más, en este caso, y en este caso voy a sacar las constantes, que es el 4 y el 3. Y entonces me va a quedar más 4 veces la integral de la diferencial de x sobre x. Este tipo de integrales, cuando tengo de x sobre x, son las únicas que no le voy a aplicar la ley de los exponentes, porque ya es fórmula directa. Son las únicas. Si tengo cualquier otro exponente aquí, ahí sí le tengo que aplicar la ley de los exponentes. Si solo tengo de x sobre x, nada, así como está. Menos 3 veces la integral de x a la menos 4, que es lo que tenemos. ¿Por qué salió este menos? ¿Por qué? Porque esto es una división. Como es una división, es este exponente que está aquí. Y el menos 4 pues es el exponente que ya tenía. Ahora el siguiente paso es simplemente simplificar. Y esto es x, 1 menos 1/3, son 2/3 diferencial de x, más 4 veces la integral de la diferencial de x sobre x,
menos 3 veces la integral de x a la 4 de x. Y ahora, simplemente estas ya son fórmulas directas. ¿Por qué? Voy a escribir a un lado las fórmulas que necesitamos. La primera es la integral de u a la n de u, que esto es u a la n más 1 sobre n más 1, más mi constante de integración, siempre que n sea distinto de 1. Y la otra, la integral de la diferencial de u sobre u, que es logaritmo natural del valor absoluto de u, más una constante. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, esta integral y esta integral ya son de esta manera, porque tenemos la variable, diferencial de la variable, y la variable elevada a una potencia, que es lo que aparece aquí y que es lo que aparece aquí. En el caso de la segunda integral, decía que era fórmula directa porque es esta que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, siempre que nosotros tengamos divisiones, como lo que tenemos aquí, hay que pasar como primer indicación los exponentes radicales y todo eso, hacerlos como exponente normal y hacer leyes de los exponentes para que me quede solo expresado un número y después utilizar esta fórmula. En este caso, el 2/3 viene a jugar mi valor de n y en este caso el 4 viene a jugar mi valor de n. Por lo tanto, las integrales van a quedar así. Esto será igual a x a la 2/3 más 1 sobre 2/3 más 1, más 4 veces logaritmo natural del valor absoluto de x, menos 3x a la 4 más 1, todo sobre 4 más 1. Ya para finalizar, lo único que tenemos que hacer es sumar las expresiones y nos va a quedar 2/3 más 1, son 5/3, y entonces esto es x a la 5/3 sobre 5/3 Digamos ahora que nosotros tenemos que calcular la integral de la diferencial de x sobre x cuadrada más 10. En este caso, esta integral, por el amor de Dios, nunca hagan esto. Hay mucha gente que hace esto. Uno puede pensar que es medio lógico, pero el problema es de que como esto es un cociente, esta suma no es esta de aquí. No se separan sumas, no se pueden separar sumas en un cociente, no se puede, no lo hagan. Esto está completamente erróneo, eso está mal, no lo hagan por favor. Entonces, para este tipo de integrales lo que tenemos que fijarnos es en nuestro formulario. Nuestro formulario nos va a ayudar a encontrar que estas integrales son directas, porque son directas. Voy a poner aquí abajo. La fórmula que nosotros podemos darnos cuenta en un formulario es esta. Esto es 1 sobre a, arco tangente de u sobre a, más una constante c. Entonces, si nosotros nos fijamos, nosotros tenemos de x de u. Eso es mi variable, quiere decir que u es x. Por lo tanto, aquí tengo u cuadrada, tengo x cuadrada. Y en consecuencia, el a cuadrada tiene que valer 10. Entonces, lo primero que hago es decir, bueno, a cuadrada es 10 y por lo tanto, a vale raíz de 10, simplemente obtuvo el despeje. Y el siguiente paso es, una vez que ya encontré cuánto vale a, pues esta integral, que sería esta, la sustituyo en la fórmula. No hago otra cosa y eso me va a dar 1 sobre raíz de 10, que es 1 sobre a, lo que yo tengo, arco tangente de mi variable, que es x, sobre raíz de 10, más mi constante de integración. Y estas también se llaman integrales directas. ¿Por qué? Porque simplemente lo único que hicimos es identificar quién es de este elemento, que es este, identificar quién es a. En este caso, para identificar quién es a, pues nada más igualamos el a cuadrada con 10, que es lo que se tiene aquí, y de aquí despejamos a, que a vale raíz de 10, y se sustituyó en la fórmula. Otro tipo de estas integrales son, por ejemplo, la integral de la diferencial de y de 19 menos y cuadrada. En esta integral ahora nosotros nos vamos a fijar que, al igual que en el caso anterior, no podemos separar. Aquí no separamos sumas, aquí no voy a separar la resta. Y aquí sería peor porque la resta está dentro de una raíz. Sería un doble error. Así que eso no lo vamos a hacer. Vamos a fijarnos en el formulario. Hay una fórmula que se parezca a esta. Después de una vista rápida nos damos cuenta que la fórmula que se parece dice así: la integral de a cuadrada menos u cuadrada. Esto es arcoseno de u sobre a más mi constante de integración. En algunos formularios, antes de que se me olvide, tanto el arcoseno como el arcotangente pueden aparecer como
seno a la menos 1 de u sobre a, o en el caso del arco tangente, 1 sobre a, tangente a la menos 1 de u sobre a más seno. Ténganlo en cuenta porque es exactamente lo mismo. Tangente a la menos 1 no es 1 sobre tangente. Tangente a la menos 1 es el arco tangente. Seno a la menos 1 no es 1 sobre seno, es el arco seno. Aclarado ese punto, seguimos. Y entonces si nos fijamos, ahora tengo de y, quiere decir que mi variable es y. Entonces me fijo en mi fórmula, mi variable es u, entonces tengo la raíz de una constante al cuadrado menos u cuadrada. Entonces, por analogía en el caso anterior, mi a cuadrada tiene que valer 19. ¿Por qué? Porque el signo menos y el signo menos ya están en la fórmula, y aquí es mi variable y mi variable elevada al cuadrado. Quiere decir que entonces mi a cuadrada ahora vale 19. Y procedemos de la misma manera. Entonces tendría a cuadrada vale 19 y en consecuencia a vale raíz de 19. Por lo tanto, esta integral sería simplemente copiar la fórmula. ¿Por qué? Porque ya encontré cuánto vale el valor de a. Y entonces eso sería arcoseno de, sería arcoseno de y sobre a nos quedó raíz de 19, más mi constante de integración. O, si quieren utilizarlo de otra manera, sería seno a la menos 1 de y sobre raíz de 19, más mi constante de integración. Y estos son todos los casos que, digamos, abarcan las integrales directas. Simplemente sustituir lo que dice la fórmula, o, como en el caso anterior, voy a regresar a él, hacer cambios algebraicos, sobre todo cambios de raíces, las raíces ponerlos como exponentes y después aplicar leyes de los exponentes. Eso es tal vez lo único que se deba de hacer. Entonces, estas son los que se llaman integrales directas.